A lo largo de la corta historia de Desafío Tierra hemos hablado varias veces del valor de los humedales, su importancia ecosistémica, no solo en términos de la biodiversidad y de las otras especies más allá de la nuestra, sino para nuestra propia vida. Sin embargo, aún no lo comprendemos bien o por alguna razón el Estado, el sistema no le ha dado la prioridad que demanda la protección de los humedales. Es por eso que hoy día queremos hablar con Ignacio Rodríguez. Él es director ejecutivo del Centro de Humedales del Río Cruces. Ignacio, gracias por estar en Desafío Tierra. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Tratemos de hacerlo corto y específico. Si tú pudieras Okay. dar 4 razones o 3 razones por las que es clave proteger humedales, ¿cuáles serían esas? Bueno, la principal, lejos la más importante, a mi juicio, a juicio de muchos otros expertos y no solo expertos, sino la sociedad que está involucrada en esta protección de humedales, es el agua. Los humedales son parte esencial y clave para completar el ciclo del agua y en definitiva nos entregan agua en cantidad y calidad. Para darte un ejemplo, cuando el agua cae, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, esa agua va escurriendo por diferentes lugares del suelo y es en los humedales donde se enlentece ese paso y es donde se van recargando los acuíferos y se va limpiando a la vez que se recargan. Entonces es un sistema natural absolutamente preparado para darnos agua en cantidad y calidad. Así que esa sería la principal. En el caso de los humedales urbanos, la Ahora, Ignacio, segunda, dígame, dígame. quisiera avanzar un poco sobre ese mismo punto y es por qué si está tan, además, documentado el rol que cumplen los humedales en la conservación y protección de un recurso tan complicado como lo es el agua para Chile, hemos estado tan de espaldas a esto, rellenando humedales, convirtiéndolos en basurales. Yo creo que es por desconocimiento, ¿verdad? Uno es el desconocimiento y dos, porque había una tradición de... En general es difícil entrar a un humedal, es difícil recorrer un humedal. No son sistemas fáciles de, de, de visitar si es que no tienen la infraestructura adecuada. Por lo tanto, históricamente la humanidad le da un poco la espalda, ¿verdad? Pero eso ya cambió desde la década de los 80, de los 70 sobre todo. En muchos países se dieron cuenta que era un error garrafal destruirlo. Y hoy en día por eso es tan importante la ley de humedales urbanos, porque hoy en día tenemos una oportunidad de oro para un poco resarcir, ¿verdad? Errores históricos acerca de la poca valoración de los humedales. Ahora, esta ley ya la venimos conversando hace harto tiempo, sin embargo, le falta como el brazo ejecutor, que es este reglamento, ¿no? Este reglamento estaba para discutirse la semana pasada. ¿Qué podría explicar que se postergue? ¿Es solo un problema de la contingencia? No lo sabemos, intuimos que existen, porque en la historia de la ley, si tú lees la historia de la ley, existió en algún momento de la discusión en el Parlamento una oposición errada, que es poner el desarrollo económico versus la conservación como dos entes opuestos, ¿no? Y esa visión también, un poco como la visión antigua de humedales, que eran el patio trasero, que eran lugares hediondos y difíciles de acceder, debe cambiar urgentemente. Y no solo porque el planeta lo necesita, que es una razón suficiente importante para hacerlo, no solo porque necesitamos agua, que es otra razón ineludible, sino porque es realmente una oportunidad para el desarrollo. Se han escrito últimamente infinidades de páginas al respecto de cómo el cuidado de la naturaleza y la planificación adecuada del uso sabio y racional de la naturaleza, incluyendo los humedales, es muy importante para llegar a un desarrollo integral de cualquier economía de cualquier país. Y en ese sentido, para que tengas una idea, una referencia, los humedales nos aportan casi la mitad de todos los bienes y servicios que sustentan a la sociedad que provienen de la naturaleza. Entonces, destruirlo es como un poco atentar incluso con el bienestar humano y la economía al mismo tiempo, solo que no es tan evidente. Entonces, ¿Podrías creo que la enumerar, falta de desconocimiento... ¿podrías enumerar alguna de esas cosas que nos aportan? Bueno, además de lo que hablamos de agua en cantidad y calidad, ¿verdad? Nos aportan en biodiversidad, en alimentos. Los humedales costeros, sobre todo, es donde se crían todos
los bichitos chicos, ¿verdad? Todos los pececitos chicos, los camaroncitos chicos que después van al mar y crecen y los comemos. También nos aportan con sistemas de irrigación, hay cereales como el arroz, ¿verdad? Son plantas que se han desarrollado en humedales. Existe también todo lo que llamamos la memoria del agua, esta idea de que el agua siempre va a ir por los lugares más bajos, ¿verdad? Y si tú rellenas o si tú cambias esa estructura natural, puedes arriesgar no solo con perder la infraestructura que has construido, sino que también puedes arriesgar las vidas, ¿verdad? De los seres humanos que habitan. Y entonces se va enlazando con esta idea del cambio climático, de la necesidad de cambiar nuestra forma de hacer infraestructura, ya sea inmobiliaria, ¿verdad? Residencial o vial, por ejemplo, porque están cambiando los regímenes hidrológicos. En el extremo norte está lloviendo más, ¿verdad? Está lloviendo mucho menos en la zona centro-sur. Y todo esto, si tuviésemos humedales conservados, más de lo que lo hemos hecho, sería mucho más fácil de lidiar. Por lo tanto, hoy en día se Ahora, hace casi inaceptable que se destruyan estos sistemas. ahora, ya, imaginemos que tenemos el reglamento. ¿De qué manera esto va a ser una herramienta efectiva para proteger los humedales a futuro? Y quisiera saber si existe alguna posibilidad de reparar los errores que hemos cometido con otros humedales. Acabamos de ver esta postal en Tongoy, si mal no recuerdo, de un edificio, Los muelles. un condominio de edificios, los muelles, construido exactamente sobre un humedal que además se inundó completo. Entonces también la idea de cómo uno podría tal vez recuperar ciertos humedales. En Lo Barnechea hemos recibido denuncias de rellenos de humedales, en Valdivia, en la región de los ríos. Ustedes están acostumbrados a este tipo de problemas. Entonces, ¿de qué manera el reglamento da herramientas a futuro y tiene o no tiene el reglamento herramientas para recomponer lo que ya se destruyó? Bueno, no, nosotros no conocemos en detalle el reglamento, porque tampoco sabemos cuál va a ser la versión final, ¿verdad? Además. Pero sí conocemos, si estuvimos involucrados como centro de humedales, lideramos con otros centros, ¿verdad? Y hicimos un trabajo, un esfuerzo colectivo, lo hemos dicho muchas veces, de más de 1000 personas entrevistadas y participando en talleres para construir este reglamento, para construir los criterios de sustentabilidad mínimos de Los humedales, principios, en el fondo. los principios, ¿verdad?, para lograr esto. Y uno de ellos es la mantención, mejoramiento o restauración de estos sistemas. Y aquí es algo clave, porque tampoco se habla mucho de esto, es muy importante tomárselo en serio, que y por suerte, ¿verdad?, y a diferencia de cualquier otro sistema ecológico, los humedales son resilientes y se restauran muy rápido. Entonces, la respuesta rápida a tu pregunta es, podemos restaurarlo, sabemos cómo hacerlo y lo podemos hacer en meses. O sea, en realidad podríamos arreglar un daño de mucho tiempo en meses. Yo, de hecho, he participado en toda mi carrera, he tenido la suerte de participar al menos en 2 proyectos gigantes en otros países que se han restaurado sistemas que llevaban años, estoy hablando de 100 años sin agua, se han rehidratado. Y te digo, es impresionante como en el lapso de 6 meses vuelve la vida, la fauna, el agua limpia en un proceso que se llama de restauración ecológica, que es bastante potente. Entonces, sí se pueden arreglar, y uno de esos criterios que propusimos es este mismo criterio, que es decir, lo ideal es no destruirlo, ¿verdad? Pero si ya está destruido, podemos arreglarlo, podemos restaurarlo o incluso podemos mejorarlo. Y eso existe ciencia suficiente para lograrlo. Nos queda muy poquito, Ignacio, pero quisiera avanzar sobre la idea de cómo se co-construye, usemos este verbo tan de fama en este momento, una solución que, por ejemplo, ya está instalado este condominio en Los Molles, sobre el humedal. ¿Qué se hace ahí? Es que hay cosas, yo perdono lo que voy a decir, pero hay cosas que son errores, ¿verdad? Hay cosas que son errores garrafales y hay otros que son simplemente estupidez. O sea, hay cosas que hay niveles, y lo digo con mucho respeto y muy seriamente lo que estoy diciendo. Porque no sé si te recuerdas, hay otro ejemplo de la feria del Margamarga, del estero Margamarga. Fíjate las Sí, fotos de esa también vi la feria. imagen. Estaba en el lecho de un río. Entonces, si yo pongo, por dar un ejemplo un poco idiota, ¿verdad? Pero para ejemplificar con un significado grueso esto, si yo pongo una escuelita de un jardín infantil en el medio de una carretera de alta velocidad, no será una muy buena idea, ¿verdad? Entonces, estas cosas pasan porque nos hemos desconectado demasiado de la lógica más mínima para entender la naturaleza.
y necesitamos que, por eso es bueno que pase esto, que se den entrevistas, que la prensa también lo saque, que tenemos que volver a quinto básico, a entender el ciclo del agua, de que los ríos, ¿verdad?, tienen estacionalidad, que pueden que pasen secos varios años, pero que se pueden rellenar con una fuerte lluvia, y todo eso estar inculcado, ¿verdad?, no solo en los profesionales que nos dedicamos a la conservación de la naturaleza, sino a los arquitectos, ¿verdad?, a los planificadores, a las esferas de poder donde se están tomando las decisiones, porque hay decisiones que de verdad que desde el punto de vista ya ni siquiera ecológico, sino lógico plenamente, son impensables y no sabemos cómo llegamos a esto. Entonces creemos que es el desconocimiento, ¿verdad? Puede ser también la ambición, ¿verdad?, de generar estos proyectos de manera rápida y sin una planificación correcta. Pero de todas maneras existe mucho desconocimiento que hace que se cometan estos errores que no debiesen cometerse. Bueno, Ignacio Rodríguez, te quiero agradecer por este contacto con Desafío Tierra, pero te perdono, dime lo que ibas a cerrar. No, lo que pasa es que al respecto a la coconstrucción creo que es muy fundamental, y esto se ha visto no solo en conservación de humedales, sino en la conservación moderna. La idea de conservar el ecosistema se transforma en la idea de conservar un socioecosistema, y ese socioecosistema incluye siempre las personas, ¿verdad? Somos nosotros los humanos los que destruimos, pero también somos los que tenemos la capacidad de restaurar, de mejorar y de conservar la naturaleza. Entonces es clave, es una de las cosas que propusimos, el criterio número 2, de hecho, es que haya una participación ciudadana efectiva. Y eso es clave para tener éxito en todo proceso de co-construcción cuando se hablan de sistemas de humedales. Muchas gracias, Ignacio. Esperamos encontrarte otra vez en Desafío Tierra. Muchas gracias, Paloma. Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos con más.